Diciembre tiene solo 2 días festivos, no es todo el mes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos días festivos? 24 y 31. Y muchos nos agarramos, ¿qué dicen? El Guadalupe, Reyes. Y acabamos hasta enero. No, queridos pacientes, 2 días festivos. Vamos a tratar de que esos días festivos, pues a lo mejor sí nos damos un antojo, comemos distinto, pero pensemos eso, no es todo el mes. O sea, aprendamos, como dice Sharon, a decir no, a decir ahorita no, gracias, o te acompaño pero a lo mejor no acabo la comida, o sea, simplemente estoy ahí contigo un rato, tomamos algo, un tentempié, pero no como todo lo que tú vas a comer, porque tú no tienes el problema que yo tengo. Contigo, yo les he puesto mucho ese ejemplo. Si nosotros nos vamos a un café y nos pedimos un pastel y un pastel con un capuchino, a mí no se me va a subir la glucosa, pero ustedes sí, porque su problema es que las glucosas ya no las pueden controlar. Entonces, tenemos que aprender a controlarnos casi todo el mes, ¿ok? Punto número 2, hay que planificar el día, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos la cena hoy, vamos a suponer que ya estamos a 24, y muchos empezamos el día no desayunando bien. Nos vamos a veces al famoso guajolocombo. ¿Cuál es ese? Torta de tamal y un atole. Y luego, como ando a las prisas y ando en el súper, pues me meto al McDonald's y me pido todo el McTrío. Y luego viene la cena. Híjole. Entonces, mis glucosas estuvieron como estaba la primera gráfica, subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque no planifico. Yo siempre les digo, si voy a tener un desayuno, por ejemplo, que vamos a hacer un desayuno buffet, y sé que voy a comer de más, ok, me modero, sí como de todo, pero ya en la comida y en la cena, por favor, vamos a cuidar, o sea, controlarnos. Igual pasa lo mismo en esta cena. Si yo voy a tener la cena de Navidad, que es lo fuerte, y sabemos que va a ser fuerte, y además es una cena que no acostumbramos, porque tiene bebidas alcohólicas, tiene postres, tiene pastas, tiene guisados, y eso no lo acostumbramos normalmente. Yo sé que algunos comen mucho, pero no en esta cantidad. Entonces, si yo voy a tener mi cena, tenemos que tener un desayuno ligerito, una comida ligera. Tratar de tener mis colaciones bajas en calorías, ya sabemos, ¿no? Que la verdura o alguna fruta, pero sí cuidarme el resto del día, porque pasa mucho eso. Desde que amanece hasta que anochece, o vuelve a amanecer, porque aquí nos amanecemos, todo el día nos la pasamos comiendo un montón de comida, y además rica en carbohidratos, y no estamos haciendo esto. Entonces, aquí la mejor idea es, si voy a tener la cena, ese día mi desayuno tiene que ser bajo en carbohidratos, algo ligero, no llenarme, no estar así que reviente. La comida también, y sí hacer las colaciones, pero una colación que sea baja en carbohidratos. Colaciones que les hemos estado enseñando tanto en las consultas privadas aquí en Diabetín, como en las sesiones de los grupos. Entonces, esto se trata. Planificar el día quiere decir, voy a cenar hoy muy pesado, pero mi desayuno, mis colaciones y mi comida, ¿cómo van a ser? Ligeras, por favor, acuérdense de esto. O sea, planifíquenlo. No todo el día es para estar comiendo y a grandes cantidades. Segundo punto. Vamos a cuidar las porciones. Ok, a lo mejor me invitan comidas que no voy a comer habitualmente, pero no las vamos a comer en grandísimas porciones. Y muchos de nosotros, además de que no planificamos el día, ¿qué pasa? Comemos en grandes cantidades. A veces ya ni hambre tenemos. O sea, comemos porque ahí está, porque nos están ofreciendo, y no tengo hambre, pero sigo comiendo. Y a veces hasta digo, bueno, déjame, doy una vuelta, hago un huesito más, para volver a darle otra llegada a la comida. ¿Y cómo van a terminar sus glucosas? Altas. Y luego venimos en enero y el doctor y la doctora están sufriendo porque otra vez tienen que empezar con el medicamento. Entonces, las porciones son muy importantes. Si ustedes vieron aquí en la mesa que les estuvimos presentando, algunos alimentos vienen por porciones. O sea, la ensalada, el espagueti, son porciones moderadas, porque sabemos que vamos a estar metiendo varios alimentos. Si voy a comer de todo lo que hay en la cena, va a ser con una colación o con un tamaño moderado, para que yo pueda disfrutar de todo. La moderación es súper importante. Ok, el punto
importante es que todo se trata de los carbohidratos. Muchos de ustedes son mis pacientes y les he dado la plática 5 y 6. Algunos no son mis pacientes, son de la mañana. Y sé que Graciela también les ha dado la plática. Y les hemos hecho mucho énfasis en que ustedes tienen un problema para asimilar los carbohidratos que consumen. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar más? Lo que son los carbohidratos. Aquí yo puse una imagen, que son unas imágenes de panes, pero no solo los panes son carbohidratos. Hay muchos alimentos que también tienen carbohidratos. Y yo siempre les insisto mucho, y de hecho hasta les hago preguntas en la sesión 6, de que lo único que les sube sus niveles de glucosa son los carbohidratos. O sea, no las proteínas ni las grasas, solamente los carbohidratos. Entonces, si de algo me tengo que cuidar, son de los carbohidratos. Y aquí están los principales carbohidratos, que son el grupo de cereales, y como cereales vamos a dar una repasada a aquellos que no han estado en sesión conmigo. Los cereales, no me refiero a las azucaritas, ni al cornflakes, ni al all bran, ¿no? Porque muchos escuchan eso y imaginan esto, luego. Cereales son granos, exactamente, son granos. Por ejemplo, el arroz es un grano, el trigo es un grano, el maíz es un grano, la avena es un grano. Y de esos alimentos, ¿qué no hacemos? O sea, simplemente piensen en el maíz. Tenemos el elote, el famoso elote. ¿Qué no hacemos? Primero los comemos en granos, ¿no? Los hacemos como esquites o los guisamos dentro de alguna carne. Eso ya son carbohidratos. Después, el maíz lo hacemos en masa. ¿Y de la masa qué hacemos? A ver, tortillas, sopes, quesadillas, tortas, bueno, tortas no, tamales, atoles, casi toda la vitamina T viene de ahí, ¿correcto? Entonces, y salen muchos alimentos. Simplemente, ¿cuántos alimentos con tortillas no comemos, o con tostadas, o con masa? O sea, como mexicanos creo que comemos mucho de estos alimentos. Los chilaquiles, exacto, las frijoladas, enchiladas. El arroz también es un cereal, y además el arroz tiene muchas calorías. Yo se los he dicho en la consulta y en las pláticas. El arroz es muy engañoso porque en pequeñas porciones estamos metiendo muchas calorías y bastante cantidad de carbohidratos. El arroz hay que tener mucho cuidado. Es mejor otro tipo de cereales, porque el arroz lamentablemente no tiene tanta fibra como por ejemplo la tortilla. El trigo es un cereal, y el trigo pues sabemos que principalmente es un grano. Del grano se hace harina, y de la harina comemos muchos alimentos con el trigo. Por ejemplo, tenemos las tortillas, todo el pan, casi todo el pan es de trigo, bolillos, pan de dulce, todo el pan que se quieran imaginar, la gran mayoría es de trigo. Ahora ya hay muchas opciones que están empezando a salir al mercado que no son de trigo, a lo mejor son de quinoa o son de avena o tienen otro tipo de cereales más integrales, pero la mayoría de los panes, si ustedes van a la panadería de aquí 2 cuadras, van a encontrar pan de trigo. Si van y compran algo de Bimbo, va a ser de trigo, y así es que lo estamos comiendo en demasiada cantidad. La avena la comemos en el desayuno, pero también es un carbohidrato. Entonces, todo el grupo de cereales ya vimos cuáles son. Hay muchos más. Podríamos hablar de la quinoa, podríamos hablar de la cebada, del centeno, muchos, pero los más comerciales o los que más llegamos nosotros a consumir son estos. Tenemos también a las frutas, que aunque no lo crean, las frutas sí tienen carbohidratos. Su carbohidrato se llama fructosa, es aquel que le da el sabor dulce a todas las frutas. Y esa fructosa, aunque sea de frutas y aunque sea muy buena y porque tiene fibra y todo eso, aún así nos va a subir nuestros niveles de glucosa. La fruta no se debe de comer a libre demanda, porque si la como así en cantidades excesivas, va a subir mis niveles de glucosa. Tenemos que sí moderar y preferir aquellas frutas que tienen más fibra. Siempre hay que buscar aquellas que tienen fibra, que les he dicho que las que tienen fibra son las que yo me puedo comer la cáscara o las semillas o el tabaco. Por ejemplo, la guayaba es muy rica en fibra porque me voy a comer la semilla y me como la cáscara. La papaya, al contrario, no tiene